Muy bien. Buenos días, amados oyentes. Dios te bendiga. Esperamos en esta mañana tener un tiempo de estudio de la palabra del Señor, continuando con nuestra escuela bíblica, estudiando en este caso una amplia sección sobre la salvación, las doctrinas fundamentales sobre la salvación. Y hemos ya observado eh, lo que llamamos el llamamiento eficaz, y ahora vamos a estar observando aquello que conocemos como la justificación, ¿sí? En la confesión de fe, esta sección se ha llamado acerca de la salvación porque hablamos del libre albedrío, acerca de la habilidad que tiene el hombre y cómo esta habilidad se perdió por causa del pecado. Eh, Luego hablamos acerca del llamamiento eficaz y cómo podemos nosotros responder al Evangelio por el hecho de que el Señor Dios mismo nos llama por su Espíritu Santo a través del Evangelio de una manera eficaz, ¿sí? Él hace un llamado general, pero hay un llamado especial en ese Evangelio, y los que responden a ese Evangelio son aquellos a quienes el Padre ha predestinado, ha escogido antes de la fundación del mundo, y ellos responden en fe. Y por eso debemos predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora tenemos en nuestras manos de la justificación. Es lo que estamos observando. Hoy vamos a observar de la justificación, posteriormente estaremos observando de la adopción. Estos son el capítulo 11 específicamente de la confesión de fe. Sin embargo, quiero recordarnos que estamos por la clase ya número 25, si no me equivoco, contando con las introducciones. Creo que estamos por la clase número 27 y bueno, gracias al Señor hemos avanzado en el estudio de estas doctrinas tan importantes, tan fundamentales, ¿no? Hemos comenzado con las escrituras, los principios primarios, fundamentales, Dios, su decreto, quién es Él, ¿no? Su ser, en este caso la Trinidad, su providencia. Y bueno, hemos tenido el camino de observar y conocer más a nuestro Dios de una manera personal, profunda. Te animo a continuar o seguir la serie. Si por ahí te saltaste alguno, puedes retroceder. Todos estos capítulos van quedando guardados, quedan guardados, mejor dicho, en la serie de estudio allí en Facebook o YouTube. Vamos a orar y comenzamos con la escuela bíblica en esta mañana, ¿sí? Oremos. Dios y Padre, nos presentamos delante de tu presencia conscientes de que somos nada, Señor. Te pido, Señor, que uses a tu siervo, Señor. Tú sabes que no soy digno, nunca encontraré dignidad por mis propias fuerzas, pero en los méritos de Cristo, Señor, te doy gracias porque nos das no solo libre acceso ante el trono de tu gracia, sino también por tu Espíritu el poder entender y comprender tu palabra, Señor. Permítenos atender a ella y aprender, mi Señor, acerca de las verdades fundamentales de la salvación, y que esto nos lleve a tener convicciones sólidas, fuertes, Señor, una vida sólida, mi Dios, arraigada en el Evangelio, y que adorne este Evangelio, Señor. Que el mundo pueda ver a través de nuestros actos, Señor, que hay un Dios en los cielos que gobierna, que reina y que salva también, y que a través de nuestras palabras pueda atender a un Evangelio, mi Dios, que transforma vidas. Te agradecemos, Padre, por darnos la hora en este momento para estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Como les dije, estamos observando de la justificación. Y al observar esto vamos a leer, son varios párrafos, específicamente son 6 párrafos acerca de esta doctrina. Yo los voy a leer, voy a mencionarte un bosquejo ampliado, tomado de Sam Waldron, del libro Una breve exposición sobre la confesión, y voy a comentarlo un poco y después vamos a desarrollar el tema en particular. Recuerda que son breves exposiciones o breves estudios acerca de la confesión y específicamente de los capítulos de la salvación. Entonces, hablemos de la justificación. ¿Por qué hablar de la justificación? Vamos a observar en estos 6 párrafos el asunto pertinente a aquella justicia que no es generada, ni provocada, ni alcanzada por el hombre, ¿sí? Esta justicia perfecta que es requerida para presentarnos delante de Dios y que ningún hombre puede, vuelvo a repetir, generar, alcanzar o procurar. Es necesario que entendamos que la justificación es un acto legal, una transacción legal, pero que no solo se queda allí, sino que su fundamento se halla en nuestra unión con Cristo. Es súper importante esto porque es la justicia de Cristo la que se nos otorga a nosotros. Y si estamos en Cristo tenemos su justicia. Si no estamos en Él, por más que nosotros intentemos procurar nuestra propia justicia delante de Dios, es simplemente
vana. Nuestra justicia, dice la Biblia, que aún nuestras obras más buenas, justas, rectas, son considerados como trapos de inmundicia, puesto que por nuestra habilidad no honramos a Dios, aun cuando hacemos el bien, sino que nos honramos a nosotros mismos y procuramos nuestra propia gloria. Bueno, vamos a observar aquí en estos párrafos. Permíteme leerte el párrafo 1 y comentarlo un poco. En el párrafo 1 tenemos el tema de introducción. También podemos llamarlo una definición de la naturaleza de la justificación. Mira lo que dice. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles, presta atención, justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. No por nada que haya en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. No imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justa. ¿Sí? No es una obra humana, ni Dios, por así decirlo, te da creyendo. Entonces continúa y dice, si no, presta atención, esa es una palabra clave en cuanto a la justificación, imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Bueno, aquí tenemos ya varios puntos importantes, ¿no? En este caso, aquí hay una definición de la naturaleza de la justificación y puede dividirse en tres partes. La primera parte habla de la esencia de la justificación. ¿Cuál es la esencia de la justificación? Y es, en este caso, el perdón y la aceptación. Entonces, la confesión dice que no es infundiéndoles justicia y rectitud, no es que el ser humano es infundido o bañado o rociado con justicia y rectitud, sino que al contrario, es perdonado y considerado o aceptado, mejor dicho, como una persona justa delante de Dios. Ese es lo que llamamos la esencia de la justificación y aquí vemos dos puntos importantes, el negativo y el positivo. El negativo es que no es una transformación moral, ¿sí? No es que Dios te hace perfecto directamente, no es que cuando Él te justifica tú eres rociado, por así decirlo, con la justicia de Dios y ahora tú eres moralmente perfecto y ya nunca más vas a pecar. Entonces, negativamente, no es una transformación moral, porque aunque ahora en Cristo el creyente va de gloria en gloria y de victoria en victoria, como decimos, va en su lucha continua contra el pecado, en esta lucha evidenciamos que todavía internamente en nosotros hay algo que no es bueno. Como dice Pablo en Romanos 7, en mí no mora el bien. Él conoce el Evangelio, él cree en el Evangelio, pero él sabe que todavía hay vestigios del pecado dentro de su propio corazón. Él ya es considerado justo delante de Dios, pero él lucha con el pecado en su propio corazón. Ahora, bueno, dicho esto, está la parte positiva. ¿Y cuál es la parte positiva? Como dijimos que no es una transformación moral, sí es una transacción legal. Y entonces consideramos la palabra justificación como un asunto legal, ¿sí? Cuando hablamos de un tema legal, estamos hablando no de la esencia del ser en el acto, en la cuestión moral, sino que estamos hablando del expediente del ser, ¿sí? Nosotros somos considerados delante de Dios como pecadores, pero ahora somos considerados perdonados y justos delante de Dios. Bueno, la segunda parte tiene que ver con la base de la justificación. ¿Cuál es la base de la justificación? Bueno, es simple. Está la parte negativa, vuelvo a repetirlo, y la parte positiva. La parte negativa es que no es de nosotros. La justificación no de nosotros. Por eso dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia continuamente repite el asunto de que no es por mérito humano, no es por el alcance del esfuerzo humano, sino parte positiva. ¿Cuál es esta? La base de la justificación siempre es, ha sido y será de Cristo. Él es la base de la justificación. Nosotros podemos tener la justicia de Dios en nosotros, la que salva, por así decirlo, porque está la justa o el juicio de Dios, el justo actuar de Dios, ¿no es cierto?, que puede condenar justamente. Y después, como dice el Evangelio, voy a leerlo dentro de un momento, pero como dice Romanos capítulo 1, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela o viene revelándose. O sea que esa expresión tiene que ver con la justicia de Dios otorgada.
¿sí? Gratuitamente, es entregada gratuitamente. No la justicia que juzga, sino la justicia que se otorga. En este caso, no. Obviamente Dios es justo en todo su ser, pero en este caso Dios ofrece su justicia para justificación a través del Evangelio. Entonces tenemos ya la base. ¿Cuál es? No de nosotros, sino de Cristo. En tercer lugar está en este mismo párrafo el método de la justificación. Y te recuerdas que dije que hay una palabra clave aquí. La palabra clave es imputación. Ese es el método de la justificación. Imputación. Vuelvo a repetirlo, negativamente y positivamente. La manera negativa es no imputándonos la fe misma, o sea, dando al ser, mejor dicho, ¿cómo puedo explicarlo en palabras comprensibles? Sería, no es dándole creyendo a la persona. ¿Cómo puedo explicarlo? No es que Dios te da creyendo, ¿sí? Y ya te entrega. No es no imputándoles, en este caso, no imputándoles la fe misma o la obediencia evangélica como nuestra justicia. No es porque yo creí, yo soy justo, o porque yo obedezco al evangelio, yo soy justo. Porque en este caso, vuelvo a repetir, notas aquí una palabra relacionante, yo. No está en el ser humano el hecho de poder ser justo por sí mismo. Entonces, el método de la justificación de manera negativa no es una imputación de fe, ni tampoco una imputación de obediencia evangélica, sino más bien, de manera positiva, imputando la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo. ¿Sí? Nosotros respondemos al Evangelio en fe, ¿no es cierto? Creyendo, se nos es otorgada la justicia de Dios en este caso. ¿Por qué? Por la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo, que lo voy a explicar en un momento. Estas son palabras sumamente importantes, porque comprendemos que la obediencia activa de Cristo tiene que ver con el hecho de que Él obedeció toda la ley, Él cumplió toda la ley, Él no faltó a ninguna parte de la ley, sino que Él no vino a borrarla o a abrogarla, Él vino a cumplirla y Él cumplió la ley de Dios, ¿sí? El único ser que en todo el universo, ¿no? El único ser humano en este sentido, verdaderamente humano, que pudo cumplir la ley, porque por las obras de la ley nadie podrá ser justificado, pero Cristo era justo. Él no se justificó obedeciendo a la ley, Él manifestó que Él era justo. Esa es su obediencia activa. Y su obediencia pasiva es la parte que llamamos mientras Él obedecía camino hacia la cruz. Él simplemente en obediencia al Padre cargó los pecados de muchos en aquella cruz en su sacrificio al morir por nosotros. ¿Sí? Esa es su obediencia pasiva. Como cordero enmudeció y fue llevado al matadero. Y entonces comprendemos que su obediencia activa es su obediencia directa hacia la ley y su obediencia pasiva tiene que ver con el asumir el cargo de aquel que toma nuestro lugar y nos da a nosotros su lugar, su justicia, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí el primer párrafo. Vamos con el segundo párrafo en este caso, ¿sí? Recordemos que esto siempre está con muchos textos de prueba. Lo que hago simplemente es hacer una lectura del párrafo y recordarnos textos que están en el camino, ¿no? Pero muchos de estos se encuentran en Romanos capítulo 3, el capítulo 8, en el capítulo 4, bueno, hay varios textos, ¿no? Acabo de mencionar algunos de Efesios capítulo 2, versos 7 y 8, y podemos observarlos en esos textos de prueba. O sea, son afirmaciones que claramente se encuentran presentadas en la palabra de Dios, que simplemente se resumen en estas frases, ¿no? En segundo lugar están los medios instrumentales de la justificación. Yo sé que es una palabra extraña decir instrumental, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo, como lo hizo Aristóteles. Los medios que se emplean para, no sé, puede ser el hacer una estatua, el medio instrumental para que esa estatua sea creada, sea hecha, sea formada, es un martillo y un cincel. Son los instrumentos o los medios instrumentales para que eso suceda, ¿no es cierto? Está el instrumento principal, que es la roca para poder darle forma, pero se necesita los medios instrumentales para eso, en este caso el martillo y el cincel. Voy a explicarlo ahora. Pero cuando hablamos de los medios instrumentales para la justificación, tenemos dos asuntos importantísimos. Está, en primer lugar, la singularidad de la fe. Evidentemente no estoy hablando de varios medios, sino de uno mismo, de diferentes formas expresado. ¿Cuál es esto? La singularidad de la fe y el acompañamiento de la fe. ¿Por qué digo esto? Voy a leer el párrafo 2 de la confesión en el capítulo 11 acerca de la justificación, que dice, la fe que así recibe a Cristo, esto es un énfasis, ¿no? No es solo cualquier fe,
sino esta fe específica que recibe de esta manera a Cristo, aquel que de manera activa y pasiva obedeció y confía en Él y en su justicia, es el único instrumento. ¿Cuál? La fe es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, esto tiene que ver con que la fe es singular, ¿sí? Es una fe específica, es una fe que apunta a un objeto específico. No es una fe superficial o una fe entre muchos tipos de fe, sino más bien es la fe que así, dice el párrafo, recibe a Cristo. Pero, sin embargo, tenemos que decir algo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va, ahí está, acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Y entonces tenemos aquí estos medios instrumentales, que es la fe, en este caso que es singular, ¿sí? La fe, y después está el acompañamiento de la fe, que la fe no se queda, obviamente la salvación es por fe, pero esa fe produce algo en nosotros, en la vida cristiana. Nosotros manifestamos a través de nuestras obras nuestra salvación. No digo que nosotros somos salvos por obras, pero que el verdadero creyente, por sus frutos los conoceréis. Y si es un fruto bueno, entonces esa persona obra, vive de una manera que agrada al Señor, sirve, ama. Pero también en el caso de la confesión hace referencia a virtudes salvadoras. Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando el creyente, valga la redundancia, antes de creer, escucha el Evangelio y el Señor los llama eficazmente, recordemos la frase primera, ¿no? Estos, dice, a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. ¿Cuál es el punto? Cuando Dios llama, esta persona acude, ¿no es cierto? Dios le da, en este caso, la virtud, la habilidad para poder venir voluntariamente, libremente, y cuando Él viene, a Él se le atribuye la justicia de Cristo, pero se le atribuye una serie de cosas que vamos a ver en los capítulos siguientes. Por ejemplo, ahora Él es adoptado hijo de Dios, ya no es hijo del maligno, hijo de Satanás. Todos sabemos que somos hijos de desobediencia antes de Cristo, pero en Cristo tenemos una nueva paternidad. Vamos a hablar en el capítulo siguiente, ¿no? Y nuestra paternidad es esta, hijos de Dios, gracias a Cristo. Continuando. Ahora, en tercer lugar, en el párrafo 3, tenemos lo que se llama, y ya son lecturas sencillas, en el párrafo 3 es el designio regulador de la justificación, o sea, ¿qué regula la justificación? En tercer lugar, en este caso, empieza el párrafo diciendo esto: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufrió en el lugar de ellos el castigo que merecían. Escucha bien esto: Cristo, por lo que Él ha hecho, obedecer y morir, Él salda la deuda de ¿quiénes? De aquellos quienes han sido justificados. ¿Quiénes han sido justificados? Aquellos que el Padre ha llamado eficazmente. ¿Recuerdas eso? Bueno, ¿qué sucede aquí? Por ese sacrificio que Él hizo en aquella cruz, al derramar su sangre, dice, sufriendo el lugar, Él sufre en lugar de aquellos que han sido justificados y llamados eficazmente, el castigo que nosotros merecíamos. Él satisfizo adecuada, real y completamente la justicia de Dios en favor de ellos. Recuerda que Dios, como el ser más justo en todo el universo, el ser el justo, por así decirlo, es juez. Y Él demanda justicia de sus criaturas, pero por causa de que nosotros no somos justos, merecemos condenación. Y Dios, al golpear su martillo, Él dictamina un juicio terrible y tremendo contra la humanidad. Lo que hace Cristo en aquella cruz es traer satisfacción a aquel juicio que Dios emite, aquel juicio que Dios dictamina contra la humanidad, en este caso específicamente por aquellos quienes el Padre escogió, llama por su Espíritu Santo y a quienes justifica. Y entonces Cristo toma el lugar de ellos y recibe el castigo y satisface de manera, vuelvo a repetir, adecuada, real y completamente la justicia de Dios en favor de ellos. Pero tenemos aquí un punto importante. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre, permíteme repetirlo, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente, y no por nada en ellos,
Su justicia es solamente de pura gracia. ¿Notas este énfasis aquí? Vuelvo a repetirlo. En el sentido más práctico, cuando Cristo fue dado por el Padre, recuerda, Cristo vino voluntariamente, pero fue el Padre el que lo comisionó, en obediencia viene. Ellos voluntariamente, en este caso el Padre, el Hijo, ¿no es cierto?, obran para la salvación, el Espíritu Santo obran. Esto es de Dios. Es dado para ellos, para los que son suyos, para aquellos a quienes Él viene a redimir. Y la obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de nosotros. Bueno, estoy tratando de parafrasear aquí la confesión. O sea, la obediencia de Cristo y la satisfacción de la justicia de Dios fue aceptada ante Dios por nosotros, en lugar nuestro. Y ambas, en este caso, su obediencia y satisfacción gratuitamente y no por nada en nosotros. ¿Sí? No es que yo me presento delante de Dios, Señor, yo quiero ser mi propio abogado, Dios, aquí estoy, dime si he pecado en alguna cosa y el Señor va a sacar una lista tremenda, como dice el Salmo 130, que voy a leerlo en un momento. Si tuvieras en cuenta los pecados, ¿quién podría estar presente? No, Dios puede verlo todo, puede examinar nuestro corazón y nuestra mente, algo que los jueces de este mundo no pueden hacer, más allá de los actos en sí mismos, las infracciones de la ley abierta. Dios puede juzgar nuestras intenciones. No hay nada que se pueda esconder de su presencia, pero por eso debemos entender esto, que de manera gratuita y por nada que nosotros hayamos hecho, su justificación es solamente por pura gracia. ¿Sí? El individuo es justificado de manera gratuita, no por nada que tenga o haya alcanzado, no, es justificado de manera gratuita por la gracia otorgada de parte de Dios en Cristo y evidentemente el instrumento adecuado, ¿no? La fe en Cristo. A fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Y este es un texto que se encuentra en Efesios capítulo 2, en Efesios capítulo 1 también, cuando hace referencia a la alabanza de la gloria de su gracia y como la gloria es solamente para Dios en este caso, ¿no? Uno no puede decir, bueno, yo vivo mi vida bien delante de Dios, yo me porto bien, yo actúo bien. No. Es por Cristo que somos aceptados delante de Dios. Es por la justicia que no merecemos, pero que gratuitamente se nos ha otorgado por medio de la fe que nos ha dado Dios, que podemos ser aceptados delante de Dios como justos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Esto nos recuerda que somos nada, que nosotros no muere el bien, pero nos recuerda también que Dios es un Dios maravilloso, que no solo obra esta justicia legal con nosotros ante Él mismo, sino que hay una serie de obras maravillosas que Él va haciendo. Y vamos a estudiarlo más adelante, pero la santificación es la forma práctica en la que nosotros vamos tomando la forma y la imagen de Cristo. En cuarto lugar, tenemos el cuarto párrafo y aquí encontramos la ocasión específica de la justificación. ¿Cuál es la ocasión específica de la justificación? Bueno, el párrafo número 4 nos dice este asunto. ¿Cuál es la ocasión específica de la justificación? Y esto es, desde la eternidad, Dios decretó, ¿recuerdas que observamos esto ya en los decretos de Dios? Dios decretó que justificar a todos los escogidos. Recuerda, en la eternidad el Padre escogió a un pueblo para sí. Cristo se dispuso como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para morir por aquellos a quienes el Padre escogió o predestinó. Y el Espíritu Santo, su tiempo señalado, esa es la ocasión, el tiempo de la persona, llama eficazmente y justifica, trae la justificación por medio de la fe. Y el asunto es este, vuelvo a repetir el párrafo para que lo entiendas. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos y en el cumplimiento del tiempo, Cristo, mira esto, la ocasión específica de la justificación. La ocasión es en la eternidad, el decreto de Dios, pero aquí está la ocasión específica. En el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos, por los escogidos, y resucitó para su justificación. Aquí hay dos importantes puntos. Murió y resucitó. La justificación no es algo que solo sucede al Cristo en el hecho de que Cristo murió en la cruz, sino que cuando Cristo es resucitado, Él es justificado. No me refiero a que Él no sea justo, sino que Él es vindicado como alguien que es justo. Y por eso Él resucita por el poder del Espíritu Santo, como dice Timoteo, si no me equivoco.
vindicado, dice, por el Espíritu Santo, visto de los ángeles, dice. Sin embargo, no son, creo que es 1 Timoteo 3:16, si no me equivoco, o 17. Sin embargo, no son justificados aquellas personas que han sido escogidas y por quienes Cristo murió y por quienes Cristo resucitó, hasta que, recuerda, aquí hay 3 puntos. En la eternidad, Dios decretó justificar. En el tiempo señalado, Cristo murió y resucitó para la justificación de aquellos a quienes el Padre escogió. Pero, sin embargo, no son justificados aquellos personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Y mire esa forma de expresión. Cristo les es aplicado. ¿Sí? O sea, tomamos nosotros, vuelvo a repetir esto, la unión con Cristo. Cristo nos es aplicado. Ahora nosotros, por eso Pablo dice de esa forma tan potente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él lo dice, para mí el vivir es yo, mi vida. No. Él entiende lo que significa negarse a sí mismo y tomar a Cristo como mi todo. Cristo nos es aplicado por el Espíritu Santo, ¿no? La ocasión específica de la justificación. Luego, en quinto lugar, tenemos el párrafo 5, valga la redundancia. Y aquí tenemos la equilibrada realidad de la justificación. Aquí hay un equilibrio adecuado, importante acerca de esta justificación. Hay una realidad que nosotros no podemos pasar por alto y es esta. Dios continúa, perdón, mal puesta la tilde. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Mira esto. Porque obviamente yo estoy justificado delante de Dios por la fe en Cristo, por haber creído en las obras maravillosas que Él ha hecho, por haber sido llamado por medio de este evangelio maravilloso de manera especial por el Espíritu Santo. Pero esto no significa que yo ya sea perfecto. Todavía lucho en el pecado. Hay debilidad en mi corazón. Hay días donde nos levantamos con mucha debilidad, con una disposición tremenda a veces al pecado. Recordándonos que tenemos una nueva vida, este párrafo nos lleva a esta realidad equilibrada. ¿Cuál es? Que Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, o sea que delante de Dios, aquel que ha sido justificado permanece en justicia, o sea, Dios lo ve como alguien justo. Pero Dios nos perdona continuamente. Por eso dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún Primera de Juan capítulo 1, del verso 7 al 12 específico, del verso 7 al capítulo 2, verso 2, hay una referencia al hecho de que si decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado, mentimos, le hacemos a Dios mentiroso. El asunto es que el pecado todavía es algo real en el creyente, pero ya no es algo que gobierna al creyente. Vuelvo a repetirte. Bueno, ya leímos hasta ese punto. Ahora, sin embargo, pueden, presta atención, por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. Presta atención a esto porque no estamos hablando de que Dios juzga para destrucción, sino que como Padre, Dios no se agrada del accionar, de la vida, de la manera activa del creyente, a veces ir hacia el pecado. Él no le agrada. A un padre no le agrada que su hijo desobedezca. A un padre no le agrada que su hijo esté andando de una manera que lo deshonre. Así que el desagrado paternal en este caso es el que sucede. Cuando un creyente peca, cuando tú pecas, eso no le agrada a Dios. Tú puedes decir, pero ya soy justificado, no importa. Sí, pero eso es importante mantener este punto aquí. ¿Por qué? Porque debemos saber que eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Dice, y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Me encanta este párrafo porque nos recuerda algo. Bueno, algunos pueden tener en mente ya la imagen del hijo pródigo, ¿no? En este caso, no agradando a su padre, él se fue tomándolo en cuenta como muerto, gastó su fortuna y terminó comiendo comida para chanchos. Y el asunto es que él, hasta que él no reconoce esa condición, se humilló, hasta que él no se humilló, no confesó ese pecado, no buscó el perdón, no, en fe y arrepentimiento no procuró esto, él no se levantó de ese lugar, ¿no? Pero hasta que esto pasó, ¿qué hizo? Él volvió y se restableció. Este párrafo nos recuerda algo, que aunque somos justificados, todavía hay una lucha con el pecado. Y que aunque caemos, ¿sí? Porque el creyente cae, no podemos
tapar el sol con un dedo y decir, no, el creyente es perfecto, él no peca. Juan dice que el verdadero creyente no peca y el significado es que él no permanece en pecado. Todos los días luchamos con el pecado. El asunto es, ¿realmente estás luchando con el pecado o estás abrazándolo? Porque si tú estás luchando con el pecado, vas a ser abierto y dispuesto a la hora de usar las herramientas adecuadas para luchar con el pecado, confesar tus faltas y buscar el rostro de Dios. Pero si no estás luchando, lo estás abrazando y lo estás amando, entonces deberías reexaminar realmente dónde está sentada tu fe. Porque la vida cristiana es vida práctica. Evidencia de que somos salvos es nuestra lucha activa en contra del pecado y nuestra activa disposición a seguir a Cristo y vivir a Cristo, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Para que no se malinterprete la justificación. Pero cuando entendemos esto, debemos entender que somos justos delante de Dios si tú has creído en Él, si tú eres salvo, si has entendido el Evangelio, si has sido llamado por el Espíritu Santo. Tú eres justo, pero debemos en este caso ser conscientes de que a veces caemos, ¿sí? Déjame recordarte algo, la vida cristiana no es de nunca caer. Y si caemos de alguna manera, es para levantarnos. El verdadero creyente siempre se levanta. ¿Por qué caemos? Para levantarnos, ¿sí? Eso es una lucha continua que vamos a tener en este mundo. Mientras no seamos perfectos aún, hasta que Cristo no venga, que es aquel donde está escondido nuestra vida y donde Él nosotros seremos perfectos, seguiremos luchando con el pecado y seguiremos teniendo residuos de pecado en nuestro corazón, en nuestras actitudes, en nuestra manera de obrar. Pero conforme nosotros confesemos nuestras faltas, nos arrepintamos, entendamos que esto delante de Dios es un desagrado hacia Él, le pidamos que nos perdone, creamos, reafirmemos nuestra fe, seguiremos en pie y en lucha, ¿no? El verdadero creyente no es alguien que cae y permanece, bueno, voy a caer y voy a estar un año apartado. No, no, no. El verdadero creyente es alguien que en un estado de tropiezo, se desagrada, no le gusta, no quiere estar así, se arrepiente, reconoce su falta, vuelve y restablece su comunión con Dios, su comunión con la iglesia, y entonces busca la ayuda del pueblo de Dios, busca la ayuda de la congregación para vivir en santidad, ¿no? Hay muchas cosas prácticas que decir acerca de esto que voy a tratarlo más adelante en cuanto a la santificación. Pero recuerda esto, es la equilibrada realidad de la justificación. No somos perfectos, todavía estamos en proceso, pero ya somos justos delante de Dios. No desagrademos al Padre. Avanzando ya, estoy comentando algunas cosas de los capítulos y ya quiero dar un pequeño desarrollo a manera de conclusión, ¿no? Número 6, párrafo 6. Aquí encontramos la uniformidad inmutable de la justificación. Me encanta la forma de expresarlo de parte de Sam Waldron. Es una forma muy no solo adecuada, sino específica. Dice la uniformidad inmutable de la justificación. ¿Por qué decimos esto? Te lo explico. El párrafo dice así. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Esto pone simplemente el punto sobre la I en cuanto a la justificación. Porque, aunque tengo que decirlo, en este contexto ha habido muchísimas controversias, no solo por el hecho de que la iglesia cristiana es protestante en contra de la óptica que tiene la iglesia de Roma, porque la forma de expresarla de parte de Roma, algunos pueden interpretar que la iglesia de Roma se salva por obras, pero ellos creen en algún tipo de gracia y algún tipo de fe, solo que su manera es contraria a la verdad, al evangelio. El asunto es que ha habido controversias aún dentro de la iglesia de Cristo, de cristianos, que dicen que los santos en el Antiguo Testamento se justificaban por las obras. Pero es sorprendente ver específicamente Romanos capítulo 4, verso 22 al 24. Vamos a leerlo solamente para tener este texto en mente a la hora de considerar el ejemplo del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, verso 22 al 24. Vuelvo a repetirte este párrafo que dice, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Y el párrafo dice, Romanos capítulo 4, verso 22, dice así, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En el contexto se está hablando de Abraham, porque es una frase muy referente a él. Su fe le fue contada por justicia. Ahora, no está, bueno, déjame avanzar el texto, verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que
levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahora, ese es un ejemplo muy importante, el ejemplo de Abraham. ¿Cómo Abraham fue salvo? Abraham no se salvó por las obras de la ley, porque 400 años después vino la ley, después de que murió Abraham, más de 400 años después. Así que él no se salvó por las obras de la ley. Pero aún ni cuando vino la ley, nadie se salvó ni se justificó por las obras de la ley. O sea que la ley no fue dada para salvar. Y las obras no pueden procurar o traer salvación a nadie. Presta atención a eso, a nadie. Ningún sistema de salvación que te coloque las obras como medio para la salvación puede traer salvación. De allí que de esa manera sea exclusiva el cristianismo, sea exclusivo el cristianismo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo la salvación es por fe, no por mis obras, sino las obras de Cristo. No por mi justicia, sino por la justicia de Cristo. Y cuando consideramos esto, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba ¿cómo? Por fe. ¿En qué? En las promesas que Dios hizo acerca de el Mesías Salvador. Las promesas que él hizo desde Génesis 3:15, prometiendo la simiente de la mujer, hiriendo la simiente de la serpiente, hasta cada una de las promesas y pactos que Dios hizo durante todo el caminar de la historia de la redención del Antiguo Testamento y cumpliéndose de manera perfecta en Cristo. Por eso esta uniformidad inmutable de la justificación es sumamente importante. ¿Cómo se salvaba la gente del Antiguo Testamento? Por la fe. ¿Cómo se justificaba la gente del Antiguo Testamento? Por la fe. ¿En quién? Bueno, ahí está el problema, ¿no es cierto? Alguien puede decir, ¿en quién? Si no había Cristo en el Antiguo Testamento. En las promesas que Dios hizo acerca de Cristo. En ese pacto eterno de redención que Dios hizo. Dios fue prometiendo en el tiempo, en diferentes momentos. ¿De dónde vendría? ¿Quién sería? Y todas las imágenes y sombras que ves, bueno, mejor dicho, todas las sombras que ves en el Antiguo Testamento se completan de una manera perfecta en la sustancia misma que es Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo se salva la gente en el Nuevo Testamento? Por creer en el cumplimiento de esas promesas en Cristo. ¿Notas? Por la fe. Por la fe la persona es justificada. La fe de Abraham le fue contada por justicia. No por nada que él haya obrado. Romanos específicamente dice que aquel que trabaja se le cuenta como deuda su salario y entonces se le debe. Pero el que no obra, sino que cree, se le justifica. En este caso, por la fe fue justificado Abraham y por la fe nosotros también. Amén. Bueno, hemos comentado un poquito ya de esto. Y yo sé que el tiempo es corto, simplemente voy a dar unas últimas reflexiones. ¿Sabes? La doctrina de la justificación ha causado mucha controversia, tremendas controversias en la historia de la iglesia. Fue el tema que provocó, sí, la reforma protestante del siglo XVI. Pues los reformadores mantuvieron firme su postura de sola fide. Nosotros creemos en las solas, sola escritura, sola gratia, sola fide, solo Cristo, soli Deo gloria. Y eso es importante. Cuando digo estas palabras latinas me refiero a que nosotros creemos en solo la escritura, solo la gracia, solo Cristo, solo fe y solo a Dios la gloria. Ahora, ¿qué digo con todo esto? Que la justificación es solo por fe. La doctrina de la justificación aborda el problema más grave del ser humano caído. ¿Cuál? Que él queda expuesto a la justicia de Dios. La justicia que nos puede condenar, porque somos dignos de condenación, indignos de salvación. Dios es justo, nosotros no lo somos. Como dice la oración de David mismo en el Salmo 130, verso 3, «Oh Señor, si tú tuvieras presente los pecados, ¿quién podría, oh Señor, mantenerse en pie delante de tu presencia?» Si Dios extendiera la vara de su justicia y la usara para evaluar y medir nuestra vida, pereceríamos porque no somos justos ni rectos. La mayoría de nosotros piensa que si nos esforzamos en ser buenas personas, eso será suficiente para presentarnos delante de Dios como justos, ante el juicio de Dios. Pero eso es una terrible mentira. ¿Sabes? La gran mentira de la cultura popular que ha penetrado aún a la iglesia es que la gente puede ganarse el favor de Dios. Aunque la Biblia claramente dice que por las obras de la ley nadie será justificado, Gálatas 2:16, somos deudores y no podemos, amados oyentes, no podemos pagar nuestra deuda. Pero mira lo que Pablo dice. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio
la justicia de Dios, aquella justicia que nos da terror porque pensamos que nos va a destruir, evidentemente porque merecemos el juicio de Dios ya que Dios es justo, pero en este caso, en el Evangelio, aquella justicia de Dios que Él otorga es revelada, es manifestada por la fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. A fin de cuentas, la justificación es un pronunciamiento legal hecho por Dios. En otras palabras, la justificación puede ocurrir solo y únicamente cuando Dios, quien es justo en sí mismo, perfecto en sí mismo en su justicia, se convierte en el justificador al decretar que alguien es justo ante su presencia. Ahora, esto es extraño, porque después de ya observado alguien puede decir, pero ¿somos nosotros al mismo tiempo justos y pecadores? Sí, debemos decirlo de esa manera. El debate del siglo XVI se trata de si Dios espera que las personas se hagan buenas para entonces declararlas justas, o si más bien las declara justas ante sus ojos cuando todavía son pecadores. Y entonces el debate se llevaba en este caso. Los protestantes dijeron, no, Dios no espera que alguien se haga bueno para declararlo justo, sino que Él más bien declara justo a alguien aun cuando todavía es pecador. Lutero estaba diciendo que una persona justificada es simultáneamente justa y pecadora. Somos justos en virtud de la obra de Cristo, pero todavía no hemos sido perfeccionados. Y por esto todavía pecamos. ¿Cómo puede Dios declarar justo entonces a alguien cuando todavía es pecador? Bueno, los protestantes responden que cuando Dios declara justo a una persona, no es solamente un decir o un cuento. Esa persona es justa ante los ojos de Dios gracias a la obra real de Cristo Jesús, que no tiene nada de artificial o ficción. Es una obra real, histórica, bíblica, verídica. Y bueno, como había mencionado el asunto de la causa instrumental, recuerdan en los párrafos, el instrumento en este caso es la fe. Decimos que la justificación es solo por la fe. La palabra por es importante aquí. Se refiere al medio por el cual algo sucede. Existen diversos tipos de causas, como había mencionado en el ejemplo de Aristóteles, ¿no? Está la causa material. La causa material, por ejemplo, es la Biblia, porque la Biblia es verdad, entonces esa es la causa material. Está la causa formal, está la causa final, y esa es la causa instrumental. Un ejemplo es este, el de Aristóteles, es que él usaba la creación de una estatua por parte de un escultor. El escultor moldea su bloque de roca, la causa material de su estatua es el material que él está por moldear. ¿Cuál es? La roca, esa es la causa material. La causa instrumental, ¿cuál es? Evidentemente el martillo y el cincel, para darle forma, ¿no es cierto?, a esta roca y él pueda plasmar lo que tiene en mente. Este era el lenguaje que se usaba en aquel entonces en el siglo XVI. Y entonces la palabra clave que habíamos empleado en todo el desarrollo de esta sección, de esta clase, es imputación. ¿Por qué decimos esto? Evidentemente los reformadores protestantes argumentaron de una manera enérgica que la única causa instrumental de la justificación es la fe. Tan pronto como la persona recibe a Cristo por la fe, los méritos de Cristo se transfieren a la persona. Y entonces la teología protestante afirma la justificación por imputación, ¿sí? No se transforma la moral del ser, sino que se le acredita a aquel ser que es pecador la justicia de Cristo, ¿sí? No es la perfección del ser en sí mismo, sino ahora la obra de Cristo colocada, imputada, ¿no es cierto?, acreditada al pecador. Para los protestantes, evidentemente, el fundamento de la justificación es de manera exclusiva la justicia de Cristo. No la justicia de Cristo en nosotros, sino la justicia de Cristo por nosotros. La justicia que Cristo logra es en su obediencia perfecta a la ley, mejor dicho. Esta justicia, una parte fundamental de la justificación, se aplica a todo aquel que pone su confianza en Cristo. La otra parte fundamental del terreno de la justificación es la satisfacción perfecta que Cristo logró de las sanciones evidentemente negativas a la ley por medio de la muerte sacrificial de Cristo. Obediencia activa, obediencia a la ley. Obediencia pasiva, la disposición a cargar de manera negativa las sanciones, las maldiciones que la ley traía sobre nosotros, ¿no es cierto?, tomando nuestro lugar. Sustitución también podemos llamarlo. Esto significa que somos salvos no solamente por la muerte de Jesús, sino también por su vida.
Ocurre una doble transferencia, una doble imputación. Como Cordero de Dios, Cristo fue a la cruz y sufrió la ira de Dios, pero no por algún pecado que Dios haya visto en él. Él voluntariamente tomó sobre sí nuestros pecados. Se hizo el portador de pecado cuando Dios el Padre transfirió nuestros pecados a Él. Esto es la imputación, una transferencia legal. Cristo asumió nuestra culpa en su propia persona. Nuestra culpa le fue imputada a Él. La otra transferencia ocurre cuando Dios aplica la justicia de Cristo a nosotros. De manera que cuando Lutero dijo que la justicia es solo por fe o solo por la fe, se refería a que la justificación se logra solamente por Cristo, por lo que logró Cristo para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Para los protestantes, la causa instrumental de la justificación evidentemente es solo la fe. Así que ellos dicen que la persona es justa de una manera sintética, ¿sí? No me refiero a un plástico, sino más bien el término en el lenguaje, en el uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque tiene algo que le ha sido añadido, la justicia del Señor, ¿sí? No es una justicia alcanzada o lograda por medio del ser, sino que es agregada, la justicia de Cristo. Para los protestantes la justicia es afuera de nosotros. Hablando con propiedad diríamos que no es nuestra. Cuenta para nosotros solo cuando nos abrazamos a Cristo por la fe. No es algo que solamente se nos imputa, es algo que nosotros tomamos al abrazar a Cristo, al tomar a Cristo completamente, ¿no? Por eso Pablo dice de manera fuerte, yo morí en la cruz. Cristo murió en la cruz, yo morí en esa cruz también. Cristo resucitó, yo resucité con Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La maravillosa buena noticia del Evangelio es que no tenemos que esperar hasta que hayamos purgado todas nuestras impurezas restantes en el purgatorio, que aún la Iglesia romana actual ya ha borrado esta óptica del purgatorio. No sé si muchos católicos lo sepan, pero realmente la Iglesia católica ha quitado esta perspectiva del purgatorio. Ya no hay un lugar de limpieza. No sé cómo están formando ahora su sistema. Sabes, en el momento en que ponemos nuestra confianza en Jesucristo, todo lo que Él es y todo lo que Él tiene se convierte en nuestro y somos trasladados inmediatamente a un estado de reconciliación con Dios. A Dios sea la gloria hoy, por su gracia y su bondad. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra hoy. Señor, que esta no vuelva vacía y que transforme nuestra manera de pensar y nuestra forma de vivir. Ayúdanos, Señor, a entender esta doctrina y que esto nos lleve a vivir de manera práctica como hijos tuyos, justos, Señor, y no abrazando ni dejando que el pecado permanezca o reine en nosotros, Señor, sino haciendo morir la carne por el poder del Espíritu, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el culto para adorar juntos a nuestro Dios.